pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hoy es el Día del Jubilado. Y entonces, como se supone que es un tema abordado no con mucha precisión por casi toda la sociedad argentina, nos parece oportuno dar algunos números para entender que con esta política que va a sostener y aumentar el 30% de pobres, se va a complicar absolutamente el futuro de los adultos mayores, sin contar que ya hoy los jubilados y pensionados viven un momento absolutamente de abandono. Pero para esto tenemos que remontarnos a por qué hoy es el Día del Jubilado. El país era presidido por el presidente Roca, Julio Argentino Roca, y en 1904 se aprueba un día como hoy la ley 4.349 que establecía los derechos para que el empleado público se pudiera retirar y jubilar. Tiempo después, en 1921, se amplía también a los bancarios. Y hubo que esperar hasta la llegada de Perón para resolver el tema por abundancias de cajas de jubilaciones que surgieron y que en el año 30 virtualmente estaban todas quebradas, para entrar en la década del 40 en una crisis muy profunda. Justamente, el gobierno de Perón crea el impuesto a las ventas y con ese dinero puede sanear las cajas de las jubilaciones y normalizar para que los jubilados pudieran cobrar, no solamente puntualmente, sino jubilarse todos aquellos que estaban casi estancados porque no había dinero para pagarle. Va de suyo que allá en 1955 volvieron las penurias, que continuaron casi in eternum, donde hubo tiempos, cuando Francisco Manrique las manejó, que los jubilados estuvieron meses sin cobrar, y que jubilados y pensionados, o sea, los que tenían las dos asignaciones, porque se habían quedado las mujeres viudas o el hombre viudo, lo que fuere, a pesar de ser dos derechos adquiridos, le pagaban uno solo. Es decir, que la clase que trabaja en un país y llega a la época de descansar, salvo la honrosa excepción hasta 1955, nunca pudo gozar plenamente de su felicidad. Cosa que pasa exactamente al revés en todas partes del mundo, donde el jubilado, justamente cuando llega a esa edad, goza de todos los privilegios para retirarse, pasear y demás. Bien, dicho esto, vamos a meternos en el contexto de los 43.830.000 argentinos que arrojó el último cálculo más allá del censo, que somos los que habitamos el territorio. Y aquí tenemos que decirles que el 10.4% tienen más de 65 años. Es decir, que de 43 millones, siempre son números viejos, por lo tanto podemos decir 44, un 10% son jubilados o pensionados. En el año 2050 los que vivan tendrán sobre la población argentina, que irá creciendo en proporción, un 20% de gente que supera los 65 años. ¿Por qué es esto? Porque se alarga la cantidad de años que viven los seres humanos, no en la Argentina, sino en todo el mundo. En este momento hay casi 1.000 millones de personas en el planeta Tierra que superan los 60 años y esto significa un 12% de la población mundial. Bien, cuando uno regresa inmediatamente a la Argentina, se da cuenta de la cantidad de jubilados y pensionados que tenemos, 6.805.192. El 78% de estos 6.800.000, 78% son jubilados. El resto son pensionados, el 22%. Ahí componen entonces la totalidad de los 6.805.192 personas. Ahora bien, ¿saben cuántos aportantes tiene la Argentina? O sea, gente activa que trabaja y aporta. 11.733.877.
Es decir, que en todas partes del mundo se recomienda tener 3 o 4 activos por cada jubilado para que no haya inconvenientes. En la Argentina tenemos 1.7, es decir, estamos casi igualando los activos con los que no trabajan, sin contar que hay un 30% de pobreza, que hay desocupación, que se agranda la brecha y que por lo tanto está en riesgo absoluto las jubilaciones del futuro de todos los que se tengan que retirar dentro de 10 años. Ahora bien, de este aporte de los 11.733.837 argentinos que trabajan y que están en blanco, piensen ustedes que estamos hablando de un tercio de personas que mantiene el resto de la sociedad. El 51.9% son aportes de empresas privadas, o sea, un poquito más de la mitad de los que trabajan en empresas privadas, que está absolutamente en merma porque están cerrando pyme todos los días, que son los mayores empleadores, por la política actual del gobierno. El 25.9% son trabajadores públicos o estatales de todo el país. Esto es trabajadores del orden nacional, provincial y municipal. El 12.4% son monotributistas. De esos monotributistas, del 12.4%, hay otros que se conocen como monotributistas sociales que pagan un 3.8%, o sea, 12.46 monotributistas, 3.8 monotributistas sociales. Y entonces estamos que el 1.7 de los que trabajan, o sea, un trabajador, un jubilado, un poquito más, y así es imposible que el futuro de los pensionados y jubilados en la Argentina no esté bajo un absoluto riesgo. Cuando nosotros decimos que gobernar es crear trabajo, estamos diciendo que es una máxima no solo de Perón, sino es una máxima de la realidad. Los gobiernos deben crear condiciones para que se genere trabajo, para que la gente tenga empleo y no para que la gente esté desocupada. Y tampoco la política de los planes, donde mucha gente no quiere trabajar porque está cobrando un plan y pierde el plan si trabaja en blanco. De manera entonces que estamos ante una crisis de una profundidad absoluta, sin contar que hoy los que cobran la mínima están 3 veces abajo de la canasta básica. Y con los tarifazos, los jubilados tienen que optar por comer, comprar remedios o pagar los tarifazos del gobierno. Es decir, hoy es el día del jubilado, pero no le podemos decir feliz día porque no es cierto, no es un día feliz. Pero además que esta cifra que le estamos dando, hay datos que son interesantes comparar para saber con qué limitamos y qué nos pasa como país. Miren, el principal socio argentino es Brasil. Brasil tiene 207.000 millones de habitantes. ¿Escuchó? 207.000 millones y faltan todavía computar porque en Brasil tiene mucha gente no censada. De esos 207 millones de habitantes que tiene Brasil, 41.300 brasileños viven en la Argentina. Otro de los países límite es Chile. Chile tiene 17 millones de habitantes, de los cuales 191.000 chilenos viven en la Argentina. Cuando lo doy los nombres de los extranjeros, piense que son los que fueron censados en el último censo, y además hay un montón de extranjeros que vinieron después y que no están censados. Tenemos bolivianos. Bolivia tiene en su país 9.773.000 personas. En la Argentina hay 350.000 bolivianos censados. Y después viene una cifra impactante. Paraguay tiene 6.811.297 habitantes. Después de la guerra, la cantidad de gente que perdieron y demás. ¿Saben cuántos paraguayos viven en la Argentina? 2 millones. Quiere decir que si nosotros hablamos
de 43.850.000 que habitan en la Argentina, 2 millones de esos son paraguayos. Estamos con los uruguayos, el otro país límite. Uruguay tiene 3.400.000 habitantes, 116.000 uruguayos censados, a pesar de que hay muchísimos uruguayos que cruzan, van, vienen y que trabajan aquí. Le estoy dando estos números para que comprendamos dónde estamos y frente a qué situación, porque cuando se habla de habitantes no se habla de argentinos, se habla de habitantes. Entonces tenemos censados, falta muchísima gente censar, porque hay gente extranjera que entra todos los días. O, por ejemplo, si hiciéramos un censo, encontraríamos que hay senegaleses en cantidad, que hay venezolanos en cantidad, pero los últimos senegaleses censados son 2.500 y seguramente hay muchos más. Por lo cual, el regreso de gente del África hace que ya haya argentinos negros, cosa que existió en la Argentina en tiempo de la colonia, existió durante mucho tiempo. San Martín tenía soldados de color, las invasiones inglesas y la reconquista de Buenos Aires, hubo gente de color peleando con sentido patrio, pero después, como se abolió la esclavitud en 1813, desapareció casi la gente de color que venía como esclavo y fueron a otros países. Bueno, en la Argentina, con este aporte sobre todo de senegaleses, un país que tiene 15 millones de habitantes en el África oeste, en el oeste de la costa africana, y que fue hasta el 60 maltratado y dominado por el Imperio francés. Bueno, de allí censados, que ya figuran con ingresos como corresponde, 2.500 senegaleses, de los cuales se casaron, tienen hijos, por lo tanto hay argentinos negros, que es un componente nuevo en la etnia de uno de los pocos países del continente que no tenía negros, que tuvimos en nuestro origen y que después se había ido. Bien, todos estos datos vienen a cuento de saber qué sociedad estamos haciendo. Entonces, es imprescindible resolver el tema de los jubilados, pero es mucho más urgente que los jubilados que ya aparentemente están condenados, resolver el tema del trabajo, porque si no va a quebrar y no se le va a poder pagar a los jubilados de ahora y no se va a poder jubilar más nadie. No puede ser que por un jubilado o un pensionado haya un trabajador 0.7%, cuando en todas partes del mundo para poderlo solventar tiene que haber 3 o 4 trabajadores activos. Y el otro dato es cómo puede ocurrir en la Argentina que tengamos 43.000, digamos casi 44 millones, 43.850.000, vamos a tomar 44 millones de habitantes, y solamente de 44 millones de habitantes tengamos como aportantes la cifra que les mencioné, es decir, una cifra que llega a la cantidad de gente que está trabajando a 11.700.000, quiere que sea generoso, a 12 millones. Sobre 44 millones de habitantes, 12 millones aportan y trabajan. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cuánta gente está sin trabajar? ¿Cuánta gente vive sin trabajar? ¿Y cómo hacemos para resolver este problema? ¿A dónde está el dirigente político que se ponga a estudiar estos temas, que se le ofrezca a la sociedad para debatirlos? ¿A dónde está la solución de estos inconvenientes que nunca se tocan y que nosotros en el Día del Jubilado lo quisimos hacer? ¿Y saben por qué? Porque tenemos un presidente que realmente hace razonamientos que nos pone en un estado de preocupación para saber si se siente bien o si se cree un superhombre. Porque cuando ustedes escuchen lo que van a escuchar, se van a dar cuenta que este hombre no está bien. Esto dijo Mauricio Macri, que piensa no jubilarse nunca y piensa ser eterno. Escuche usted con atención lo que dijo el presidente de la República. Vecinos, ¿cómo andan? ¡Feliz cumpleaños! 102. Espero que me inviten para cuando cumplan 200. El presidente de la República espera vivir 100 años más, a los 50 y pico que tiene, por lo cual piensa ser eterno, es decir, él no piensa en los jubilados porque él no se va a jubilar nunca. Por eso este mamarracho del gobierno amarillo, que no crea trabajo,
que crea más recesión, que destruye la industria nacional, que vive de la importación y que solamente han fabricado deudas desde que ganaron las elecciones nacionales.